Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. Esta semana por fin ha salido el tema de personajes interesantes y nada podría hacerme más feliz. ¿Por qué? Pues porque hace mucho que quería hablar de los hermanos Collier, un par de excéntricos que causaron sensación en Manhattan a principios del siglo XX por su comportamiento extraño y antisocial, y que además sufrieron un triste y deslustrado final. Así que tomen su equipo de excavación, linternas y picos, porque vamos a inspeccionar la azarosa vida de los hermanos Collier. Homer Lusk Collier y su hermano Langley Collier nacieron a finales del siglo XIX, siendo hijos del Dr. Herman Collier y de su mujer Susie Gage Frost en Manhattan, New York. Él era ginecólogo y ella era cantante de ópera. Además, Herman y Susie eran primos, así que ¿qué podía mal ir sal? Muchas cosas. Digamos que los hermanos Collier ya tenían algo de desventaja antes de nacer por eso de compartir demasiados apellidos. Y oye, si ustedes salen con alguno de sus primos, que sepan que yo no juzgo. Aunque en apariencia esto no les había afectado en temas de salud y de que su padre era un excéntrico y todo se hereda, ¿que a qué me refiero con excéntrico? Pues a que era raro del carajo. Herman trabajaba en un hospital en la actual isla Roosevelt y para ir allí, en vez de tomar el ferry o el puente colgante o lo que quiera Dios que hubiese para pasar de un lado a otro, se cruzaba todas las mañanas media ciudad con una canoa al hombro. Con el tiempo, Herman comenzó a vivir separado de su mujer e hijos. Pero era demasiado tarde, la rareza se había pegado y ellos nunca olvidarían las costumbres náuticas de su padre, entre otras cosas. Con el tiempo, los muchachones crecieron. Homer se graduó en Derecho y Langley se consideraba a sí mismo una especie de inventor. Como todos sabemos, la gente que se considera inventor no suele ser en absoluto extraña. Y para ser sinceros, al principio nada apuntaba a que fuesen personas peculiares. Sus padres habían muerto en los años 20, pero este suceso no parecía haberles afectado de una forma trágica ni nada parecido. Hacían su vida bastante normal. Participaban incluso en las actividades del barrio, iban al trabajo, lo típico vaya. Lo que realmente hizo que todo se fuese bastante al carajo fue la enfermedad visual de Homer. En 1933, Homer perdió la vista por culpa de una hemorragia en la parte trasera de sus ojos. Disculpe mi desconocimiento de la jerga médica. Y comenzó a recluirse en su casa. Langley, que siempre había adorado a su hermano, dejó su trabajo de afinador de pianos y se quedó para cuidarle. Ok, es una perrada quedarte ciego a principios del siglo XX. Ni la sociedad estaba tan concientizada como ahora con las discapacidades, ni existían los cuidados médicos de día de hoy, pero tampoco es como si fueran unos muertos de hambre. De hecho, vivían en una especie de mansionzuela, prácticamente un bloque entero de pisos para ellos solos. A ver, fase 3, tú odias salir a la calle. No seas hipócrita. Ey, tienen razón, odio salir a la calle. Aún así salgo y mi casa no es un basurero. Pero me estoy adelantando a los acontecimientos. El caso es que Homer se recluyó por su falta de vista y Langley se quedó para cuidarlo. Langley era un hermano dedicado. Le leía a su hermano libros para que no se aburriera. Se ocupaba de sus necesidades básicas y estaba estudiando la forma de curarle. Comenzó a acumular periódicos para que Homer pudiera leerlos cuando recuperase la vista, pero nunca la recuperó y ambos fueron saliendo a la calle cada vez menos y menos, hasta convertirse en una especie de mito urbano entre los vecinos. Estos decían que los hermanos Collier vivían entre lujos, riquezas y tesoros escondidos. Y no era raro que los adolescentes intentasen colarse dentro de la mansión para ver qué narices había dentro. Una periodista, un tanto metiche, no ayudó en absoluto al publicar un artículo diciendo que estaban forrados en dinero y esas cosas. Ese clima enrarecido y el aumento de la inmigración en el barrio, que antes había sido de clase bastante alta por si no les había quedado claro, hicieron que a Langley no le gustase salir, ni siquiera por el pan. Después de que unos niños le rompieron la ventana a pedradas, directamente pasó a salir a comprar solo por la noche, cruzando de punta a punta la ciudad para poder comprar a esas intempestivas horas. Un poco como su padre con la bendita canoa. Y también selló todas las puertas y ventanas de su casa. Casi se me olvida, además de llenar toda su casa de trampas mortales. Langley estaba convencido de que cualquier día entrarían a robar sus preciadas posesiones y convirtió la casa en un verdadero laberinto. ¿Cómo? Pues resulta que sus preciadas posesiones eran en realidad un montón de basura, literalmente. Los hermanos muy probablemente padecían de trastorno de acumulación compulsiva.
Las personas que padecen esta enfermedad se sienten incapaces de tirar nada, por muy usado o deteriorado que esté, y van acumulando más y más objetos hasta que sus casas se convierten en intransitables. E intransitable era la mansión de los Collier. Como ya he dicho, Langley había construido un auténtico laberinto con todas las cosas que habían ido acumulando, dejando entre pasillos unos pequeños espacios a modo de nido, en los que se podía medio vivir. Además, todo el recorrido estaba lleno de trampas diseñadas para matar. Alrededor del año de 1939 les cortaron la luz, el gas y el teléfono debido a la falta de pago. Pero a los hermanos no les importó. Llevaban casi 11 años sin usarlos y no, eso no era normal para alguien de clase alta en la época. Un par de años después, el banco intentó embargarle la casa una vez más por la falta de pago. Langley salió y le soltó en la cara los $6,700 que les faltaban por pagar. Eso era un dineral para la época. Hay que decir que este momento me parece grandioso. Imagínate que vienen a embargar tu casa y tú sales con todo ese dinero y se lo tiras a la cara a los del banco en plan ¡déjenme de joder! Pero claro, todas estas movidas hicieron que los agentes de la ley se preocupasen. Hacía mucho que no se veía a Homer. Bueno, a ninguno de los dos se le veía mucho, pero a Homer en concreto, menos. Y claro, estaban preocupados porque igual había muerto, o yo qué sé. Un sargento fue a comprobar que estaba bien y, para sorpresa de todos, Langley lo dejó pasar y le guió a través del mierdilaberinto durante casi media hora. Homer estaba bien, pero un tanto hasta la madre de que se metieran en su vida. Los problemas económicos volvieron pronto. Hacienda se metió en su vida por la falta de pago de impuestos, porque nadie podía dejar vivir a estos dos en paz. Y puso la casa a nombre del Estado. Pusieron el edificio en subasta, pero nadie lo quiso porque estaba hecho una mierda. Es lo que tiene no cuidar tu casa y llenarla de basura durante decenios. Poco después tuvieron que ir a juicio porque la ciudad quería unas tierras que ellos poseían para hacer unas calles y esas cosas típicas de las ciudades. Langley apareció en el juicio vestido con ropa de hacía 30 años, como si no supiese que había pasado el tiempo, y al final les quitaron sus tierritas por 4 centavos. Esta fue la última vez que se vio a alguno de los dos con vida. En el año de 1947, alguien llamó a la policía diciendo que la casa olía a muerto. Literalmente. La policía fue a investigar y esta vez no se contentaron con llamar a la puerta, sino que empezaron a echar la puerta abajo con barras de acero, hachas y demás parafernalia. Pronto se dieron cuenta de que no tenían mucho que hacer ante la montaña de cosas acumuladas e intentaron acceder por el tejado y por las ventanas de los pisos superiores. Tardaron horas en acceder, pero cuando por fin lo consiguieron, entraron y, efectivamente, encontraron un cadáver, el de un ladrón que se había quedado atrapado en las trampas de Langley. Por desgracia, también encontraron a los hermanos muertos. Langley había muerto atrapado en una de sus propias trampas, aplastado bajo multitud de cosas, intentando llegar desesperadamente a donde estaba su hermano, al que siempre había querido con locura, a tan solo unos metros de distancia. Pero separado por muros y muros de objetos y basura, estaba Homer. Homer había muerto después que su hermano, sentado en un sillón, ciego, solo, por hambre y deshidratación. Solo Dios sabe cuánto tiempo tuvo que estar escuchando los estertores de su hermano, sabiendo que necesitaba ayuda, pero sin poder hacer nada. Como curiosidad, la policía tardó más de 3 semanas en desmontar el laberinto y limpiar el edificio, y sacaron más de 103 toneladas de basura. Entre los objetos había multitud de periódicos viejos, libros, colecciones de cuadros y estatuas, un coche desmontado, latas, colecciones de medicina de Herman Collier, carritos de bebés e infinidad de curiosidades. Los hermanos se han convertido en todo un mito con el tiempo y se discute si eran personas enfermas o gente que quería vivir a su modo, pero que se vio forzada a recluirse ante las presiones de la sociedad para obligarles a aceptar un modo de vida que ellos no querían. El edificio en el que vivían fue derruido y al día de hoy en su lugar hay un pequeño parque conmemorativo. ¿Y tú conoces a alguien que tenga el complejo de acumular? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Yo soy Fase 3 reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.